Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros después de vacaciones, una semanita. Bueno, hoy os voy a hablar de la papisa Juana y espero el siguiente canal hacerlo de la Atlántida. Es que, mirad, me llama mucho la atención cuando hablamos de mitos que han sido muy manipulados a lo largo del tiempo, como en el caso de la papisa Juana y de la Atlántida, que todavía haya gente que se dedique antes de empezar. He tenido diferentes fuentes a decir que eso no, que es imposible, que no ha existido, pero bueno, si justamente la ambigüedad de las leyendas es que puede que sí, puede que no. Nosotros es una historia abierta en la cual nosotros ponemos el final que nos apetezca, y eso es lo que quiero que hagáis vosotros. Pero parece que esa gravedad de decir imposible, esto nunca existió, eso se lo han inventado, es como más serio, más académico. Obviamente, ante todas las hipótesis, hay que, tener juicios, ¿cómo se dice? Juicios de autoridad que hay que probar. Obviamente, estoy de acuerdo. Y tanto en la Atlántida como aquí, pues no se puede probar demasiado, porque en el caso de la papisa Juana, que han hecho videojuegos, obras de teatro, películas, algo tiene, yo qué sé, el agua cuando la bendicen. O sea, algo tiene de atractivo esta historia, y algo tiene para que estén continuamente negándola y negándola y negándola. De hecho, os voy a decir una cosa. En teoría, la papisa Juana hay como dos fuentes. Bueno, hablan de ella Boccaccio, Petrarca, etcétera, ¿no? Pero eso es relativamente más reciente, en la época moderna, ¿no? Pero me ha pasado como con la Atlántida, que hay tantísima gente que opina en todas las direcciones que dices tú, ¿con qué me quedo? Pero bueno, hay algo interesante. Hay dos fuentes realmente que son los que van a narrar, dos fuentes totalmente distintas y alejadas, entre ellas como ciento y pico años. Uno la colocan en un sitio, otro en otra, pero sí que tienen puntos en común, y yo me lo creo. Y sabéis una cosa, que según los registros del Vaticano, ¿cómo se llama? A lo largo de la historia ha habido 260 papas, pero ninguna mujer, y se empeñan muchísimo en decirlo. ¿Qué más da? Os diré más, no solamente se investigó la papisa durante prácticamente hasta el siglo XV o XVI, se creyó en esta historia que fue real, que estuvo durante 3 años de papisa. La papisa Juana, que ni siquiera sabemos si se llamaba Juana, porque otros dicen que se llamaba de otra manera. Había nacido en Maguncia, en Alemania, pero pasó su infancia, se trasladó a Inglaterra, por eso todo el mundo la hace inglesa. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por los 200, que ya estoy yo con las digresiones, con los 260 papas. El Vaticano ha dicho que ha habido 260 papas y todos varones. Bueno, y si eran todos varones, ¿por qué antes de hacer los papas, después de esta papisa, tenían que sentarse en una silla que estaba hueca para abajo para que inspeccionara a ver si caía algo? Tenían forma masculina. Si siempre han sido varones, no hubiera hecho falta. De hecho, en el Vaticano esta silla está expuesta en la actualidad y tiene muchos siglos, lo cual quiere decir que pudo haber algo en el pasado, entre otras, entre otras. También hay otro papa, ahora os lo contaré, que tiene una versión femenina y una versión masculina. Mirad, de toda la vida de Dios existe la androginia. O sea, hay hombres que no tienen barba y mujeres que están más masculinizadas. Vamos, me refiero, son rasgos secundarios que muchas veces ni siquiera tú los eliges ni tienen que ver con tu género. Pero bueno, heredamos un cuerpo y eso es lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa. Pero en el caso de los papas, ahora os contaré cómo fue la historia de la papisa Juana, porque es una historia totalmente novelesca, y de ahí que muchos dicen que se la ha inventado y tal, de ahí que hayan sacado novela histórica, videojuegos, obras de teatro, películas, y además con bastante éxito en diferentes países del mundo. Bueno, y que el Vaticano, incluso en el siglo XXI, se afane por decir que siempre han sido hombres, que jamás ha existido una mujer. Bueno, pero si no ha existido, ¿por qué seguimos investigándola? Se ha investigado ahora. Lo que pasa que lo mismo que cuando estuvo Hatshepsut, por poner un ejemplo así un poco que era una faraona egipcia, cuando murió,
sus descendientes se afanaron en borrar su sello, pero se sabe. Bueno, pues aquí parece que ha habido algo parecido. Sus descendientes, como fue, en teoría, ella era mujer, pero nadie lo sabía. O sea, ella, como os he dicho, era alemana, se cría en Inglaterra, después se disfraza de hombre, se corta el pelo y se disfraza de hombre y se va a Grecia y entonces allí se enamora de un fraile y entonces este a su vez le enseña todo. Mirar, hoy día la gente que viene en patera, mujeres, van con el pelo corto y parecen chicos para no ser violadas. Estamos hablando del año 800, en plena Edad Media. No es ningún disparate que se disfrazara de hombre porque si querías andar por ahí y que no te violaran, pues más vale que te cortara el pelo y que te vistieras de chico porque si no te podían hacer de todo. Entonces eso no me parece en absoluto disparatado ni difícil. Ella era muy inteligente y os estoy contando un poco el mito, ¿no? Ella muy inteligente, entonces fue a Roma y escaló dentro de la curia hasta llegar a ser papa. Lo que pasa es que se quedó embarazada y no sabía, como sabemos hoy desde pequeñito, que hay, me parece que son 10 meses lunares de 28 días, o sea, hay 9 meses de los nuestros, en nuestro calendario gregoriano de 30 a 31 días, ¿no? Para ponerte de parto. El hecho real es que había una plaga de langostas en Roma, murieron muchísimos animales, se quedaron sin cosecha, fue una desgracia tremenda. Antes asolaban, incluso hace menos de 100 años, donde yo vivo, había plagas de langostas. Bueno, nosotros estábamos muy pegados a África, somos unos langostinos. Quiero decir que no era, y había epidemia de cólera. Os estoy hablando no hace 1300 años, sino hace, pues yo que sé, 70, 80 años, donde yo vivo, había plagas faraónicas. O sea, no es tan difícil. Ahora dicen que con los mosquitos que tenemos, que vamos a tener zika, yo que sé, mosquito del Nilo. Yo digo, a mí me pican todos. Quiero deciros que no es tan disparatado. Bueno, el hecho es que sale una procesión, sale con el Papa, lo mismo que ahora cuando no llueve, en mi tierra pues sacan al santo, etcétera, etcétera, se hacen conjuros y plegarias. Y bueno, ya me están llamando, me cacho en todo. Y, y no fue, y se puso de parto. Entonces, no, ahí ya hay varios posibles finales. Una, que la mataron allí mismo. Otra, tuvo un niño que dicen que fue obispo en el puerto de Ostia, y que es digamos, el puerto de Roma, ¿no? Di Roma. Solo porque questi romani. Bueno, después otro es que entre dos caballos la descuartizaron como castigo por fingirse hombre. Y después hay una tercera, y es que la que yo es la que me creo, digamos, guardaron una torre y tal, y le permitieron llevar una vida y murió de mayor y sin problema. Esa me la creo. Y lo que hicieron la iglesia, como fue un desprestigio para ellos, fue borrar cualquier vestigio. La papisa Juana ha sido nombrada por montones, pero así, montones de autores. Estuvo durante 3 años y yo sí que creo que existiera. Lo que pasa es que, claro, como la han borrado, como a Hatshepsut, pues resulta que es difícil saber, porque digamos las dos personas que hablan de ella, que hablan con 100 y pico años de diferencia, como os he dicho, las dos fuentes, pues cuando la ponen, en la época que la ponen no coincide porque hay una serie de papas. Y entonces, pues, no se sabe. Se supone que existió, pero no se sabe cuándo existió. Y nosotros nos podemos quedar con lo que queramos. Con el videojuego. Yo sí que me creo que existiera, fíjate lo que. Otras cosas. Mirad, decía Keynes, John Maynard Keynes, que él tenía una intuición y tardaba 10 años en demostrar, en hacer un corpus para demostrar que eso era así, ¿no? Pues la papisa Juana es difícil que a 1300 años de diferencia que nos distancian, pues podamos decir si existió o no existió, porque para la iglesia fue un desprestigio y simplemente la borraron esos 3 años que estuvo allí. Bueno, pues os he dicho que hay como dos historias de dos historiadores de la papisa Juana, que cuenta la leyenda que se disfrazó de hombre para poder convertirse en pontífice. Bueno, no es que se disfrazó de hombre para convertirse en pontífice, sino que se disfrazó de hombre para poder llevar una vida. Que eso no es la única historia que conocemos. Hay muchísimas historias de mujeres que quieren estudiar en la universidad, se disfrazan de hombre, etcétera, etcétera. O simplemente que quieren hacer una travesía larga y no quieren ser violadas. Montones de cosas. Yo, lo del embarazo, a mí siempre me sorprende lo de los embarazos, cómo lo pueden guardar, porque a poca barriga que tiene,
El embarazo ya no es... La gente piensa que las que hemos estado embarazados lo sabemos. La gente piensa que un embarazo es una barriga. No, un embarazo es que tu cuerpo tiene un cambio hormonal y entonces pues desde el primer momento estás produciendo leche y el pecho te cambia. Se pone más redondito, las caderas se ponen más redonditas, aunque tengas poca barriga. Cuando alguien está embarazada lo sabes por algunas cosas, por algunos rasgos que tiene tu cuerpo. No necesariamente que tengas una barriga así. Hay muchas embarazadas que engordan poquito, pero así todo se nota, se te pone una cintura muy recta, en fin, toda una serie de cosas que quieres estar embarazada. Yo me acuerdo que decía, ay, fulana no se sabe si está embarazada. Yo digo, mírale el pecho, verás cómo lo sabrá. Y es cierto. Bueno, su secreto salió a la luz cuando se puso de parto repentinamente durante una procesión y tuvo un nene. ¿Qué es lo que se sabe de ella? Pues yo qué sé, porque aquí son todas suposiciones. Hace 1300 años y en pleno bajo medievo, pues ya me diré, como que no había periódicos ni internet. Bueno, se supone que la papisa Juana fue una pontífice que ejerció entre 1855 y 1888. Dice una de las fuentes, porque otra de las fuentes dice que fue en 1100 no sé qué. Conclusión, que aquí se supone, pero no se sabe. Ella, como os he dicho, nace en Maguncia, que es Alemania, pero se traslada a Inglaterra. Entonces, parte de su vida la pasa en Inglaterra por lo que se le considera inglesa. Se dice que Juana se enamora de un monje benedictino inglés con el que viaja hasta Grecia. Grecia, yo pienso en Teodora. Ese, ese, esos monasterios que hay tan preciosísimos. Todavía no había habido esos cismas que hay, porque toda esta época está llena de cismas, de arriba abajo, de tal manera que distanciarían las dos iglesias. Pero los ortodoxos tienen unos rituales de bonitos, digo, yo no sé, quizás estén menos mestizados que nosotros. Ellos no tuvieron, ¿cómo se llama?, cruzadas, ni tuvieron inquisiciones. Siempre que he tenido relación con la iglesia ortodoxa me ha parecido muy bonito, muy espiritual, sus rituales, su icono. Me ha parecido muy sus cantos a capela en griego antiguo, caristos. Siempre que he tenido relación con la iglesia ortodoxa, que ha sido totalmente accidental e inesperado, me ha resultado con ese incienso, me ha resultado totalmente, yo pienso, así seríamos los cristianos de hace 2000 años, no sé, porque, claro, nosotros hemos estado modificando con el tema de Cluny. Ya he dicho que ellos no tuvieron esas maldades de cruzadas, ese genocidio, ni tuvieron otras cosas como, no sé, la Inquisición, que fue también terrible, que fue un pacto con el poder político. Bueno, ella, vamos a ir con la historia, nuestra Juana, papisa, pues se forma en Grecia. Meteora, que no me salía la palabra yo digo Teodora, Meteora, el, el claustro de los monjes, que es una preciosidad, que está sobre una piedra, que es una maravilla. Bueno, para poder lograrlo tiene que disfrazarse de hombre para poder formarse, que era bastante habitual en la época, como os he dicho, para evitar las violaciones, o si te querías formar de cualquier manera, porque a la mujer se le apartaba. La mujer éramos reproductoras y punto, y aparte, no hacíamos nada más. Nos habían dejado, bueno, ese espacio que es bien pequeño, limpiar, lavar y tener criaturas. Después Juana se muda a Roma y sube de rango dentro de lo que es la curia y hasta llegar a ser nombrada pontífice. Según la leyenda, nadie descubre su verdadera identidad hasta el 858, que se pone de parto. El secreto se sabe, se revela cuando Joana se pone de parto sin previo aviso durante una procesión, porque había habido una plaga de langostas y el pueblo estaba horrorizado porque habían muerto, o sea, se habían anulado las cosechas, habían muerto animales y personas también. Algunos registros dicen que Juana muere dando a luz, mientras otros aseguran que es arrastrada por un caballo y lapidada. Era un poco bestia en esta época, un poco antes de ser ejecutada. El primer registro de la historia lo encontramos en el texto del siglo XIII, escrito por un cronista. Hay dos fuentes principales, por un cronista dominico llamado Jean de Maillet, que después el dominico francés Stephen de Bourbon incluye la historia en una obra que se llama, una obra del siglo XIII, de 1200, que se llama en latín de Septe Dones Spiritus Sancti, sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Los primeros registros de la historia, entre una y otra hay diferencia de 100 y pico años,
los registros de la historia no le ponen nombre a la papisa. Unos dicen que se llama Agnes. La leyenda solo habla de una mujer vestida de hombre que se convierte en papa. Qué bonito. Eso también hay una historia en Buda, ¿eh? Una mujer que también se disfrazó de hombre y llegó a ocupar el cargo, digamos, supremo, y también la maldijeron. Yo no sé si la mataron. Otro día os hablaré. Bueno, su sexo solo se descubre cuando ella da luz durante una procesión que culmina con su muerte. Qué tremendo, que ponerte de parto y que te mate. Según la crónica de Martín Tropó, que se llama Chronicus Pontificum o algo así, Pontificium et Imperatorum, existe una versión alternativa al destino de la papisa. Según uno de los manuscritos, ya estamos apañando las chapuzas. Uno de los manuscritos, cuando se sabe que el papa es mujer, ella es confinada, eso me lo creo más, y depuesta, pero no muere hasta muchos de años después, como si dijéramos estaba encarcelada y punto pelota. Después, según una versión de la historia, el hijo de Juana se convierte en obispo de Ostia, que es el puerto de Italia. Existen otras versiones, todo esto lo he puesto en el blog. Es más, hay una carta del tarot que es sobre la papisa. Es súper bonita. La verdad es que los juegos de cartas eran de los árabes, ¿eh? Que lo introdujeron ellos aquí en Europa. Existen otras, en Europa y en Asia, entonces existen otras versiones de la historia, y algunas incluso aseguran que el nombre original de la papisa no era Juana, sino que era Agnes o Gilberta. Bueno, no sabremos nunca. Se puede encontrar referencia a esta historia en varias obras literarias, como os he dicho, del cronista benedictino Ranulf Higen, y los humanistas italianos Petrarca y Boccaccio, que lo he dicho. La historia de la papisa Juana se considera verídica durante los siglos XIV y XV, pero a partir del XV ya empiezan a decir, ya estamos borrando. Hasta el Concilio de Constanza da por legítima en 1415 la historia de la papisa. Pero, sin embargo, hombre, es que tener en cuenta que después de Lutero no faltaba nada más que la historia de la papisa, ya para terminar de rematar a los católicos. Y los van a criticar los protestantes, como no, son especialistas en fake news. A los españoles también con la leyenda negra, los protestantes, a lengua que vamos. Sin embargo, por eso los artistas somos los católicos, pero sin embargo en el siglo XVI, tanto los eruditos como los historiadores católicos empezaron a decir que no era cierto, que era pura ficción, sobre todo después de Lutero, porque como que, bueno, después, durante los siglos XVI y XVII, los protestantes utilizan esa historia para decir que los católicos éramos unos corrupto, una banda yo qué sé, de bandoleros. Y entonces se hacen como ataques satíricos contra el papado y la Iglesia Católica. La historia, a mí me parece bien porque ellos permiten que los sacerdotes se casen. La historia sobrevive hasta el siglo XIX, cuando algunos protestantes intentan comprobar la existencia de Juana para atacar al catolicismo, pero no lo consiguen. Una prueba que suelen utilizar para desestimar la supuesta existencia de Juana es el simple hecho de que no figura en los registros papales entre los siglos X y XIII. Pues ya lo sé, pero si la han borrado, ¿cómo va a existir? Y la silla ese con el hueco que tenían que, antes de ser nombrado, cuando había sido Habemus Papa, en el cónclave, cuando habían sido elegidos, resulta que hay que comprobar si le cuelga algo, si no, no eres Papa, pues sería por algo, ¿no? Y esa silla existe, viene del medievo. Juana supuestamente ejerce como pontífice entre el papado de León IV y Benedicto III. Pero sin embargo, Benedicto III es elegido inmediatamente después de la muerte de León IV. No lo sabemos, si lo han borrado no sabemos bien cuándo es. Y muere el 17 de julio de 855, por lo que técnicamente no hubo ni un solo momento en que la papisa pudiese llegar al poder. Ya lo sé, pero es que no lo sabemos, no lo sabemos. En ese caso, ¿de dónde procede la historia? Bueno, pues este artículo del que lo he sacado, que es del National Geographic, y de otro artículo más, que es del Español y tal, todos dicen que nunca existió. Bueno, vale, que no se encuentre. Eso es una anomalía que llaman en ciencia. Que no se pueda demostrar no significa que no existiera, porque demostrar de las cosas más complicadas que hay, sino que se lo digan los jueces, que puedes saber que alguien ha matado a alguien, pero como no demuestres... Bueno, ¿de dónde procede la historia? Pues unos dicen que, bueno, que la leyenda viene de Roma, desde Constantinopla. En una carta de León XI al patriarca de Constantinopla, Miguel
no, Cerulario, el Papa le menciona su indignación al descubrir que la iglesia de Constantinopla no solo... Miguel Cerulario me parece que hizo un cisma. No me hagáis caso porque tampoco me lo sé todo de memoria. Bueno, el Papa tiene malestar porque la iglesia de Constantinopla no solamente ha tenido eunucos, ¿qué más da que tenga eunucos? Sino hasta una mujer en la sede episcopal. Bueno, ya estamos aquí. eh, una nube, una nube. Otras teorías dicen que apunta a las debilidades afeminadas de un papa que por lo visto pues era bastante ambiguo, el Papa Juan VIII, que se va de 1870, oh, no, del 872 al 882 a la hora de lidiar con los griegos. La degradación del papado del siglo X también se menciona como posible origen de la historia, incluida una sátira del Papa Luis IX. Se dice que este Papa tiene amantes y que la influencia femenina pues, es bastante negativa en la gestión del papado, del pontífice. Hay otras teorías que vinculan los orígenes de la leyenda a la falsa profetisa Teota. Puede que la leyenda de la papisa simplemente nazca de un cuento popular romano. Bueno, la búsqueda de pruebas históricas se prolonga hasta ahora, hasta el siglo XXI. Se sabe que existió, se sabe. 3 años. Lo que pasa es que 3 años son fáciles de borrar. Porque no se sabe exactamente en qué época existió. Las investigaciones realizadas en 2018 por el arqueólogo Michael Havik apunta a que el Papa Juan VIII tenía dos monogramas distintos, uno de hombre y otro de mujer. Que el primero en 1855, no, 1856, 1858, pertenece a la propia Juana. Atención. La leyenda de la papisa Juana ha inspirado muchísimas obras de ficción como novelas, piezas teatrales, videojuegos, como os he dicho, películas, etc. Y espero que os haya gustado y que me digáis si creéis que existió o no existió. Yo sí creo que existió. Otra cosa que no se pueda demostrar. Hasta mañana. Próximo día, la Antártida. La Atlántida, la Antártida. La Atlántida ha venido así de las vacaciones. Hasta mañana.